Ok. Muy buenas tardes, doctora Ramón Hernández y doctor Torres Sayán. Quiero darle las gracias. I want to thank you for participating in the Biennial de Venecia 2021. Today we're here to have a conversation about how do we think we're going to live together. Una conversación centrada en la pregunta ¿cómo viviremos juntos? Así que, doctor Hernández, cuando usted escucha ¿cómo viviremos juntos? ¿Qué piensa? Primero, me gustaría darles las gracias a ustedes por haber pensado en mí y extenderme esta invitación a participar en un proyecto que parece que cruza fronteras, ¿no? Tengo entendido que está en Europa, igual que en las Américas, en este caso en República Dominicana y ahora en Estados Unidos, vía nosotros, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad también de estar con el profesor Torres Sayán, a quien respeto mucho y aprecio y admiro, ¿no? En una conversación que, bueno, yo creo que sí que es importante reflexionar sobre cómo viviremos juntos en el futuro. Y, y a mí no puedo evitar ser socióloga, ¿no? Que quiere decir que pienso en más de una persona. Voy a pensar en nosotros, en más de uno, ¿no? En más de yo. ¿Cómo vivirá mi hijo? ¿Cómo vivirán los hijos de los dominicanos que viven acá, que viven allá? ¿Cómo vivirán los dominicanos completos? Y los demás, las demás gente en el futuro. Y yo quisiera imaginar que ese futuro será menos agrio que lo que tenemos ahora en cuanto a la convivencia en conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor del vecino me va a afectar y me va a doler, lo voy a sentir, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en mi casa voy a pensar en lo que aflige a los más desvalidos. No solamente, una de las cosas que, por ejemplo, observo ahora en la política en los Estados Unidos donde vivo, y es que todos los políticos hablan de la clase media, cómo resolver los problemas de la clase media, que de hecho ha sido muy afectada en los últimos años, es cierto. Pero si tú miras las plataformas de esta gente, ninguno, ni uno solo, durante los últimos 25 o 30 años, quizá un poco más, te dice nada de aquellos que no son clase media, que por supuesto son pobres y menos que pobres, no hay clasificación para esto. Alguna gente le llama más allá de la pobreza. Entonces, yo quisiera creer que vivir juntos en el futuro, yendo a la pregunta de nuevo, va a significar desarrollar ese sentido de solidaridad mucho más, ¿no? De lo que tenemos ahora. Por lo pronto yo quisiera creer eso, que eso va a pasar, que eso va a ser posible. Y luego le voy a platicar qué pasaría de no hacerlo. Quería darle la oportunidad al profesor Torres y que luego regresáramos a la misma pregunta, si es posible. Cuando yo pienso en la pregunta ¿cómo viviremos juntos?, lo primero que se me ocurre es, así en sentido planetario y hasta cósmico, es que no tenemos otra opción que buscar una respuesta positiva a esa pregunta. Es decir, reorganizar nuestras sociedades y nuestras ideas y nuestras ambiciones de tal manera de que podamos vivir juntos, lo que no hemos podido hacer hasta ahora. Primeramente porque hay señalamientos, hay indicios alarmantes de que de la única manera que vamos a sobrevivir como especie
es si aprendemos a vivir juntos. En su libro Espejos, Eduardo Galeano publicó e incluyó una pequeña viñeta en la cual se imagina cómo fue que sobrevivió la especie. Dice, se pregunta cosas como, ¿cómo es posible que sobreviviéramos? Éramos las cosas más insignificantes en el planeta. Había dinosaurios, había de todo, había, nosotros éramos los animales, tenían muelas y colmillos y tenían una rapidez para moverse y no había manera como nosotros pudiéramos escapárnosle, echar la pelea. O sea, en otra palabra, éramos insignificantes y de alguna manera nos las arreglamos para sobrevivir y sobrevivir a los dinosaurios y sobrevivir a muchísimas bestias con armas más fuertes que nosotros teníamos. Recuerden que nosotros que nacemos y no tenemos manera de sobrevivir por nuestra cuenta. Hay que amamantarnos, hay que llevarnos hasta un punto y a partir de ahí comenzamos entonces a hacer lo posible por ayudarnos a nosotros mismos. De lo contrario, somos totalmente dependientes. De la misma manera que, entonces dice Galeano que lo que ayudó a que sobreviviéramos, en ese pequeñísimo, yo estoy diciendo tanto que parecería como que es una cosa larguísima lo que él ha escrito, ¿no? Pero esa viñeta de 2 párrafos. Dice que lo que al final, él especula que a lo mejor lo que terminó pasando fue que nos unimos, ¿eh? Y aprendimos a compartir la comida, a compartir la guarida en una cueva para protegernos, a ayudarnos uno con otro. No, por ahí no, porque por ahí que salen las bestias, ¿no? Quédate aquí, o las bestias duermen a esta hora. Para recoger las frutitas, mejor esta hora. ¿Verdad? Eso, esa especulación a mí me resulta bellísima, porque también me parece como tan lógica, ¿no? Y entonces, cuando yo veo lo que está pasando con nuestro planeta a nivel climático, ¿verdad? Queda claro que lo que se hace en un país, lo que sucede en un país ecológicamente, afecta a otros países también, ¿no? Se ha sabido, por ejemplo, de volcanes que tienen su erupción en Asia y terminan teniendo un impacto terrible en lugares de Europa. Por ejemplo, en un caso así ocurrió en Inglaterra para principios del siglo XIX, donde hubo años sin verano, como resultado de asuntos cosmológicos que habían ocurrido en un lugar particular de Asia. Entonces, eso por un lado. Pero también hemos notado últimamente, ya se nos ha hecho súper evidente, el hecho que los discursos de odio son suicidas. Al final, lo que pasó aquí en el 6 de enero, cuando las turbas de white supremacists se penetraron el Capitolio y iban con ganas de matar y no colgaron a gente como el vicepresidente de la República, que no estaba dando suficiente apoyo al presidente que había perdido pero quería quedarse, ¿no? Que el discurso de odio pone a la gente a destruirse. Todo discurso de odio al final se revierte contra quienes los inician. Y no hay manera de convivir, porque inclusive llega un momento en que si es negrofobia lo que los mueve, o odio a las minorías, al final también van a atacar a los blancos que de alguna manera no comparten el odio de ellos hacia esas minorías, hacia esos grupos. Entonces también van a tomar acciones delictivas contra los mismos blancos.
Entonces ahí hay un problema que tenemos que resolver. Y nosotros no lo hemos resuelto, no hemos recibido la educación que necesitamos para desvincularnos de las ideologías deshumanizantes que nos inculcó la transacción colonial, que fue la que creó nuestras civilizaciones en todo el hemisferio de nuestra América, incluyendo los Estados Unidos y quizás de manera más brutal en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando ahora mismo estamos lidiando con gente que no quiere, que quiere suprimirle el voto a poblaciones minoritarias en muchísimos estados de Estados Unidos, ¿eh? O sea, cuando se suponía que esa lucha se había ganado en los años 60. ¿Eh? Entonces, eso va a seguir creando condiciones para el enfrentamiento y al final la violencia es el único resultado posible. Por lo tanto, y además, como estamos en tiempos donde las tecnologías de la muerte han avanzado tanto, es muy difícil ahora matar solo al enemigo. Cuando las partes contrincantes están muy cerca, ¿verdad? Entonces vamos a terminar matándonos a nosotros mismos también, ¿no? Entonces ya lo voy a dejar ahí. Es lo que pienso. Pienso cómo vamos a vivir juntos. Para mí es que no lo sé, pero el asunto es que no hay otra salida que hacer lo posible por lograrlo. Si me permite enfatizar algo que decía el profesor Torres, ¿no? Y es porque creo que esto lo van a mirar mucha gente y nada, es importante recalcar algunas cosas que uno quisiera que se quedaran. Uno dice muchísimas cosas y al final la gente, pues a veces se les escapan porque son tantas cosas, ¿no? Pero el profesor apuntaba a algo que yo creo que es fundamental a entender y que no lo hemos logrado. Yo voy a discrepar con él en términos del momento de la transacción colonial. Él está correcto, pero yo quisiera llevarlo más hacia atrás, ¿verdad? Añadirle, mejor dicho, ¿no? A lo que decía el profesor y ver, añadir de que algo que no hemos digerido desde cuando Cuca y Roquetán, ¿verdad? Que quiere decir del principio de los siglos, amén. Es, como decía el profesor, los seres humanos, sin la intervención de otros seres humanos, no van a ningún lado. Yo le digo a mis estudiantes que no hay Tarzan, ni hay Jane. Si un niñito se pierde, un bebecito se pierde en un lugar, lo dejas en un lugar y veíamos antes la bella criatura del profesor Nelson Santana. Si lo deja a la intemperie solito en un lugar, a esta edad que tiene ya la criatura, pues nada bueno pasa. La criatura se muere. Y que es diferente, son un tipo de animal diferente a los demás animales. Necesitamos la intervención de otros seres humanos para poder seguir viviendo. Caramba, si esto es cierto y esto es una verdad irrevocable, esto es una verdad absoluta, incluyendo hoy el momento en que las criaturas se pueden hacer ¿verdad? En probetas, se pueden también criar, se experimentó con esto, de hecho, en lugares donde la intervención de los seres humanos es muy mínima, o sea, la mamá y el papá no están con él o con ella o con ellos, sino que tienen poco de esto, ¿no? Y se ha demostrado que estos niños cuando crecen, pues tienen unos problemas de ajuste con los demás seres humanos, convivir con los demás seres humanos.
Entonces, esto es una verdad absoluta, una de estas verdades que, de las pocas que hay que son irrevocables. De ser eso tan cierto, ¿cómo es posible que sigamos creando, construyendo sociedades desde la primera, ¿verdad? Hasta la de hoy y la de las transacciones coloniales, como decía el profesor, donde lo que hacemos es como un tipo de contradicción. El mismo ser humano que no puede vivir sin mí, a ese mismo le caigo a piñazo, a ese mismo le hago la vida imposible, a ese mismo le hago le maltrato. Entonces, quisiera añadir a lo que decía anteriormente, que quizás una de las cuestiones en las que debemos de pensar dentro de esta cuestión de la educación, ¿no? que se enfatiza tanto, es bregar con las contradicciones que hemos creado para hacerle caso a esto, ponerle atención a esto, ¿no? De que si es verdad que no puedo vivir, no puedo sobrevivir como ser humano, entonces bendito, ¿por qué no mirar a ese otro ser humano con la solidaridad que yo planteaba anteriormente? Porque es, o sea, es una contradicción que nos lleva a un cierto estado. Yo diría que suicida. Yo pensaba en eso, profesor, cuando usted decía eso, yo pensaba en eso. Hay muchos que los pobres sobreviven la dureza de la vida, creándose narrativas y ideas que les ayudan a sobrevivir, como cuáles, por ejemplo. Los ricos se van a morir de cáncer. A los ricos, mira, eso, olvídate, le va a llegar su batatica. Tienen su batatica asando y le va a llegar, ¿no? Su momento le va a llegar. Los pobres hacen eso, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto, y usted está consciente de esto porque usted lo explicó muy bien, cómo los ricos han seguido no multiplicándose. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que ver las proporciones. ¿Cuántos nuevos ricos hay en comparación con cuánta nueva gente hay? ¿Verdad? Sino sus fortunas se han seguido multiplicando de una manera que es obscena. Ya no se puede hablar. Ya, ¿verdad? Ya no hay números para esto, ¿no? Entonces, yo quisiera creer que sí, que es posible que en algún momento, si seguimos con este tren de vida que tenemos en la sociedad, pues le va a afectar de manera tal a ellos que no lo vamos a comer. Quería apuntar algo que usted decía tan elocuentemente antes sobre la cita de Galeano, que Galeano, por supuesto, lo resolvió tan lindo y tan bien, ¿no? De que la convivencia, la solidaridad entre los seres humanos ayudó a que sobreviviéramos y llegáramos inclusive a comernos a los camellos y a los leones y a toda esa cosa nosotros hoy pues las despachamos de una manera u otra. Sí, puede haber sido eso y el sentido que yo he estado tratando de articular en ocasiones, y es que a diferencia de otros seres humanos, otros grupos o otros seres vivientes, ¿verdad? Al final del día, en términos generales, los seres humanos no somos suicidas. Hay grupos, ¿verdad? Toman principios políticos y entonces deciden serlo. Pero cuando nacen, antes de pasar por el proceso de socialización, el que sea, no, tratan, lo chiquito, tú lo pones y lo mira, el bebecito, y trata, si tú le tapas la naricita, trata, ¿no? Y cuando tiene hambre, llora y hace una serie de cosas para dejarte saber que no se quiere morir. Sobre las criaturas en el vientre de la mamá y uno ve, según ellos, muchísimas cosas que hacen ellos para sobrevivir. Entonces, no somos suicidas y quizá esa es parte de la respuesta.
No solamente el sentimiento de solidaridad que planteaba Galeano, que usted capturó tan bien, pero también la otra parte compleja, ¿no? De esta maraña, ¿no? Que es que no somos suicidas y al final del día vamos a buscar la manera, ¿no? Y anoto algo más y le doy la palabra al profesor en relación a esto. Yo no quiero ser pesimista, no quiero serlo precisamente porque creo que todo lo que está aquí abajo, y ahora ya estamos incursionando ahí arriba hace rato, entonces parece ser que todo lo que está ahí arriba, que no es sagrado, bueno, hasta lo sagrado, hemos creado lo sagrado, ¿no? Pues lo hemos creado nosotros, los seres humanos. Aquí no hay nada que lo que vino vino también con nosotros, ¿no? Pero todo lo que hicimos con lo que encontramos, con la naturaleza, lo hemos hecho nosotros, los seres humanos. Y precisamente por eso creo que seremos nosotros mismos lo que vamos a ser capaces de tornar, virar, enderezar lo que ha estado torcido por centurias o miles de años, ¿verdad? Termino diciendo que creo esto porque los seres humanos, a diferencia de los demás animales, tenemos la capacidad de discernir entre A, B y C. Y me voy por la esquina o me voy por la izquierda, o me voy por la derecha. Y si aquí 1 y 2 también tenemos esto, si no hay arroz, lo creo. Si no hay agua, la creo. Si no hay luz, la creo, porque lo hemos creado todo a partir de las cosas básicas que encontramos. Entonces, a diferencia de otros animales, hay algunos que crean algunas cosillas, ¿no? Que si un nido, que si miel, que si... Pero esa creación no sigue. O sea, no dice, pues déjame arreglar la miel, a ver si le pongo un chin de no sé qué cosa, a ver qué otro tipo de miel saco, ¿no? Eso somos nosotros, lo que hacemos eso. Entonces, en base a eso, profe, y me paro acá, quiero pensar que en algún momento, y voy a decir como decía Lenin, eso va a pasar cuando las circunstancias estén maduras. Yo no sé cuándo, pero cuando las circunstancias estén maduras. Pues, sí, señor. Pues, mi muy querida colega, yo creo que no hay contradicción entre nosotros, porque lo que yo pienso, cuando yo digo que nos compartemos, nos comportamos de manera suicida, sí, señor. Estoy hablando cuando han perdido esa natural conexión, ¿verdad? Sí. Esa natural conexión, y lo han perdido gracias a una socialización que les inculca ideologías, que les inculca nociones de quién es superior a quién genéticamente, ¿verdad? ¿Quién merece más el derecho al voto que otro? ¿Verdad? ¿Quién no merece un espacio? ¿Quién no merece la entrada a los espacios y quién sí? ¿Y quién debe ganársela mientras que a otros les llega natural? ¿Verdad? Sí. Entonces nos tornamos suicidas. Inclusive llegamos a la cuestión de la acumulación, ¿verdad? Sí. La acumulación desorbitada y precipitada e ilógica que nos lleva a hacerle daño al medio ambiente que necesitamos para poder seguir viviendo. Sí. Porque el uso, le podemos dar un uso que nos reditúa ganancias para acumular y enriquecer, ¿verdad? A inversionistas y a nosotros mismos, ¿ya? Y entonces se nos hace más difícil respirar, ¿verdad? Sí. Durante la empresa colonizadora, hubo gente que colonizó en California,
y transportó plantas de otros lugares para llevarlas, porque les gustaban, ¿no? Para llevarlas a California, para allí recrear el espacio que ellos deseaban ver, ¿no? Sin tener en cuenta el daño que estamos haciendo, porque, por ejemplo, las sequías de West Coast son totalmente producto, a mi parecer, según recuerdo, mi lectura sobre el tema, el producto de el transporte, el mudar Sí, plantas como no autóctonas, sí. que tienen una relación distinta con el agua y con los líquidos y eso, pero eso lo hacemos porque eso nos hace sentir bien, tener las plantas bonitas que queremos. Exacto. Y Sí. entonces, en otra palabra, perdemos no solamente la conexión con nosotros mismos, producto de la socialización y producto de las ideologías, ¿no? Sí, sí. También perdemos nuestra relación de interdependencia con el medio ambiente, que lo tenían muy bien, muy claro los nativos, los aborígenes. Los aborígenes le quitaban y le daban Sí. a su entorno ecológico de manera equitativa, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eso lo perdimos, ¿no? Usted tiene mucha razón y yo creo que precisamente era lo que quería anotar sobre estas contradicciones que parecen ser unas contradicciones innatas, ¿no? Que están ahí y corroborar y añadir inclusive a lo que usted planteaba en relación a las plantas y el daño que esto causa eventualmente. Yo recuerdo haber leído un trabajito de Sigmund Freud, ¿no? Que se mueve en otro mundo que no es el mío, pero escribió algunas cosas en sociología y anotaba estas contradicciones en relación a nosotros y decía, y ustedes la ven todos los días, uno compra flores, ¿verdad? Para regalarle a la gente, ¿no? Y siembra plantitas en su casa. Bendito, esas cosas estaban ahí afuera antes. ¿Y qué hemos hecho con ella, profesor? La hemos matado. La hemos matado para luego comprarle y ponerle en un tarrito en la misma casa donde estaba ella antes, en el mismo espacio donde ella estaba antes, ¿verdad? Y ponerle y llevar, o sea, eso no hace sentido, ¿no? Y este colega, pues, decía que estas cosas, pues, usted le dice, esto es una cuestión suicida, él decía, esto es realmente una cuestión que te lleva a la locura, es una impaciencia, una neurosis, y te vuelve loco, pero es verdad, es muy cierto. Yo voy a apuntar esto como para fastidiar la conversación, y esto es que dentro de la cuestión de la solidaridad y la cuestión de las contradicciones, realmente yo la pongo en la mesa, también entendiendo que estos señores que hacen estas cosas y que nos enseñan a nosotros a hacer estas cosas, que es un sistema, como usted dice, porque mire, si las plantas que siguieran la dejaran sola tranquilamente, aquí no hubiera problema. Sin embargo, al hacer lo que hacemos con ella, eso es todo un mercado, que yo le puedo decir, por ejemplo, en la República Dominicana, en vez de estar creciendo arroz, que es lo que comemos los dominicanos, que vivimos en la República todos los días, pues crecemos flores. ¿Usted se imagina eso? Flores para exportarla, porque nosotros no podemos exportar arroz porque arroz exporta otro y se lo compran a ese otro. Entonces, mire, ahí está lo que usted decía, todo conectado a una economía de mercado y qué sé yo, y qué patatín. Esos señores, ¿verdad? Que han desarrollado de una manera bestial esa economía de mercado, este sistema que tenemos, se van a montar en cohetes. Ya se empezaron a montar en cohetes, hace rato se ha hecho público y se van a ir a otros lugares. O sea, lo que no vamos a poder sobrevivir y respirar, como usted dice, que es verdad. Yo no puedo salir ahora al día a caminar,
porque el sol me hace daño. Y es que perdí una capa que tenía que protegerme y que la tenía antes, como usted dice, ya no la tiene, se fue. Pues esos señores ahora están colonizando otros lugares, expandiéndose a otros lugares, ¿verdad? Que el capitalismo hace eso, se expande. Cuando ya resolvió en uno que ya lo convirtió y lo transformó, entonces va a otro lugar para seguir el proceso de acumulación. Entonces ahora se van para allá, no se van a morir, que era lo que yo le decía antes. Ellos no son suicidas, me van a matar a mí y a nosotros, que no nos vamos, a lo que no se van a poder montar en el cohete y llegar a los otros lugares, ya sea arriba o abajo, porque están haciendo huecos en los dos lados. Para abajo, para abajo, para abajo, y para arriba, para arriba, para arriba, como diría cualquier persona. O sea, yo no sé si es complicado la conversación y la he hecho como que muy, que no se entiende, pero eso está ahí, ¿no? No se le puede perder de vista a los que causan esto. En otras palabras, no somos todo lo que hacemos estas cosas, ¿verdad? No, no somos todos, doctora, pero sí somos muchos a Sí. quienes se nos inculca una admiración por esa gente. ¿Eh? Oh, Y que quisiéramos ser Jeff sí, señor. Bezos Sí, señor. para invertir esos billones Sí. que él está invirtiendo en su viaje al espacio. Pero, y Entonces la hay muchísima sonrisa gente que que en vez de tenía, ver eso, que en vez de ver eso y aterrorizarse, pero Dios mío, no, por todo lo que usted dice, exacto. pero entonces que se siente con algún grado de envidia, Sí, señor. Claro. o de deseo de que yo Pero usted pudiera no hacer vio eso la también. sonrisa que tenía. Y me imagino yo que eso de flotar, digo yo, ¿no? Será muy bueno porque se veía muy feliz. Usted tiene razón, totalmente. Sí, si me permite, esta conversación está muy, it's very intense and very comprehensive and I appreciate it. Quería compartir con ustedes que en las otras entrevistas con sus colegas ha surgido ese tema de la contradicción en el ser humano. Me da gusto que ese tema todavía sigue surgiendo en lo que se trata de cómo viviremos juntos y también en lo que se trata de lugares y espacios donde ustedes o nosotros o cada uno como individuos o como grupos hemos sido incluidos o no o excluidos. Y con el tema de esas contradicciones también ha surgido otro tema de tolerancia. Entonces yo quiero continuar la conversación con ustedes dos, si me comparten un poco de sus experiencias con espacios donde ustedes se han sentido incluido o excluido. Yo he tenido muchos espacios donde me he sentido excluido, comenzando desde Santiago, República Dominicana, cuando yo era chiquito, ¿verdad? Cuando yo estoy caminando por la calle y se para una familia acomodada cerca de una bomba y el padre de la familia que por la ventana baja la ventana y dice: "Oye, negrito, toma, cómprame ahí saca una Pepsi de esa máquina", ¿no? O sea que yo, para lo que yo estaba haciendo, ¿no? No el sacar no el pedirle a uno de los hijos que estaban en el auto, sino pararse y a mí sin conocerme, sentirse con derecho a usarme, ¿verdad? De esa manera. Sí. Yo recuerdo que lo intenté, porque yo era tan chiquito que no tenía base ideológica para ofenderme. Yo lo intenté, pero como yo nunca había tratado de sacar una Pepsi de una máquina, de una caja que estaba ahí en la bomba de gasolina, ¿verdad? No me estaba saliendo, metía la cosa, no sabía cómo era, yo no conocía esa tecnología, ¿verdad? Y entonces, ya, déjalo, muchacho, carajo. Y entonces salió y él resolvió su asunto, ¿no? Primero, me usa sin derecho. Tercero, al yo fallarle, ¿verdad? Entonces me descarta y me disminuye, ¿no?
así, ¿no? Desde Sí, que yo iba desde ahí, sí, me sentí muy incluido en la zapatería donde yo trabajaba. Porque en la zapatería compartíamos los mismos orígenes socialmente. ¿Eh? Aunque hubiese personas de tez, de color de piel distinta, socialmente compartíamos la misma plataforma, ¿no? Y entonces ahí había un sentido de inclusión. Yo inclusive le debo muchísimo a la educación que recibí en mi interacción con los zapateros. ¿Eh? En Estados Unidos, pues sí, siempre ha sido así. Yo recuerdo la vez que cruzando una avenida en Brooklyn, eh, en una parte de Brooklyn que estaba cerca de Canarsie, que era donde vivían los italianos. Yo voy cruzando acá una avenida que era ancha para llegar a un cine y veo un carro de policía eh, que viene a una distancia que me pareció prudente y que me permitía cruzar, ¿no? Moviéndome rapidito. Y entonces noté que el carro aumentó la velocidad cuando yo estaba en medio de la vía. Al yo notar eso, pues agilicé el paso y crucé y llegué a la otra acera. Y entonces, cuando pasó el carro cerca de mí, el chofer, el policía que estaba manejando, abrió la puerta y me hizo así, lo cual quiere decir que él como que se molestó de que yo no le dejara atropellarme. claro, claro. ¿Verdad? Entonces, esa fue su manera de violencia. Tuvo que reducirlo a esa manera de violencia, ¿no? Entonces, nada, yo cuando chiquito, gracias a Dios, también no tenía la conciencia ideológica para ver eso ni como un acto de racismo ni nada de eso, porque también yo me había sentido maltratado por la policía en Santiago. Por lo tanto, para mí es un policía malo. ¿Eh? Yo no le di, era cosas que pasaban y yo seguía caminando, ¿no? Cuando llego a mi primer trabajo en mi primer recinto universitario, después de Boricua College, primero Boricua College y luego enseño un par de cursos en Kingsborough Community College. En Kingsborough, yo estoy estoy enseñando un par de cursos en la categoría de adjunct, ¿no? Profesor part-time, ¿no? Y entonces, como faculty, entro a The Faculty Cafeteria. Y estoy allí, luciendo joven y con este color, ¿verdad? Un color no muy habitual en el personal docente de Kingsborough Community College para esa época. ¿Ah? Y veo que un guardia de seguridad que está pasando y mira a través de el vidrio de las puertas y las paredes de esa cafetería para los profesores, ¿no? Nota mi presencia. Y entonces él se siente compelido a entrar y averiguar por qué yo estoy ahí. Ya yo estoy sentado en ese momento y estoy ya comiendo lo que había pedido. Y entonces él me interrumpe la comida para decirme que quién yo era. Y entonces tuve que pasar por el proceso de mostrarle mi tarjeta de identificación que me identificaba como faculty, ¿verdad? Evidentemente ahí yo no era bienvenido. Mi presencia allí chocaba, era un espacio que no era para mí. ¿Ah? Ese es uno. Hay otros lugares que uno se sentía excluido sin que le pasara nada, solamente porque era una estructura que uno la veía como como que no te invitaba, no era generosa en su actitud hacia ti, ¿no? Como cuando yo primero llegué al
yo entré al Cloisters, a este museo que se llama The Cloisters, que es una extensión del Museo Metropolitano de la ciudad, del Museo de Arte Metropolitano de la ciudad de Nueva York, y es la extensión que se especializa en arte medieval. ¿Ah? Ahí están los unicornios, las pinturas de los tejidos de unicornios y cosas medievales. Y yo entré ahí, eso estaba básicamente a 10 minutos caminando de donde yo vivía en Washington Heights para esa época. Estamos hablando de Washington Heights en esta época. Lo anterior fue Brooklyn. Ya yo me he mudado, ya yo soy estudiante de Brooklyn College, y estoy yendo a un museo, pero estoy yendo a un museo porque en la clase de historia del arte, la profesora asignó como tarea una visita a un número de museos que incluía Cloisters, que estaba al ladito de mi casa, pero no asequible psicológicamente, o como que no era un lugar donde gente como yo entraba. Entonces ahí yo he dicho en algunas ocasiones que ahí yo me apropié de ese museo de Cloisters, y que entonces ya ahí yo llevo a quien yo quiera a partir de ese momento. Yo inclusive a jactarme de ese museo que está en Washington Heights prácticamente, ¿no? Sí. Pero gracias a yo haberme apropiado, primero haberme sentido como algo que no era mío, debido a esa inhospitabilidad, ¿ya?, de la estructura con respecto a mí, ¿ya? Solamente hay que pensar la forma de vestir de la gente que entra a esos lugares. Yo te imagino un museo medieval, ¿ah? Y entonces la ropa que tú tienes puesto, y le miras el color a la gente también. Y así esas cosas te educan. Entonces, nada, son ejemplos de momentos que me he sentido excluido y luego incluido. Y claro, cuando la doctora Hernández, que es la directora del Instituto de Estudios Dominicanos y quien ha llevado a ese proyecto de investigación de la experiencia dominicana a un lugar, una especie de cumbre en los Estados Unidos. Ahora mismo no hay ninguna obra sobre estudios dominicanos que se publique en la cual no esté reconocido en la página de reconocimientos el uso que el autor o la autora hizo de los recursos que tiene el instituto, ¿no? Y se le dan gracias a la doctora Hernández y a Sara Ponte y ese tipo de cosas, ¿no? La doctora Hernández recordará que cuando iniciamos ese proyecto, había gente que lo veía con temor y que lo veía como que esto era algo que los dominicanos se estaban inventando para conseguirle empleos a su gente, ¿ya? Y eso lo llegaron a decir no solamente grupos, no solamente gente de origen de grupos, entre los subgrupos de los blancos, ¿no?, también entre los subgrupos minoritarios, ¿no? Entonces lo dejo ahí, y el hecho de que se haya logrado lo que se ha logrado hoy día, eso quiere decir que una presencia que llega, una presencia que se ha considerado no bienvenida, cuando logra entrar y sobrevive sobrevive los bloqueos iniciales. Entonces, una vez sobrevive y se envalentona, entonces abre las puertas, las abre de manera más ancha y hace posible que sigan entrando más gente de los nuestros, y además más gente que no son de la misma etnia nuestra, pero que nosotros nos identificamos con ellos por la cuestión de la solidaridad. Ahí me quedo. Cuando el profesor hablaba, reflexionaba de
lo doloroso, ¿no? Que debió de haber sido para él como niño y sigue siendo porque ya no es niño, ya es adulto, pero sigue siendo para nuestros niños hoy, que les sigue pasando eso. Niños que se parecen a él y que eso sigue pasando hoy. Le dolió a él ayer, me imagino, ¿no? Y claro, no vivirlo y imaginarlo no es lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que lo que más le causa a uno desasosiego en el alma es saber que estas cosas siguen pasando a nuestra gente hoy excluida. En este caso, excluida por el color de la piel. En mi caso, yo recuerdo exclusiones también dolorosas. En República Dominicana, yo recuerdo claramente, y se lo cuento a mis estudiantes, yo nunca hablo de cosas personales así en lugares públicos, pero mis estudiantes sobre todo con esta cuestión de la computadora, para ganarme su empatía y ganarme que me miraran y estuviesen conmigo porque iba a contar una historia, pues acudía muchísimas artimañas, y una de ellas pues decirles cosas como esta. Yo recuerdo venir de la escuela pública en San Pedro, donde mis padres me dejaron cuando emigraron, que de hecho emigraron de manera subrepticia, vinieron a Puerto Rico bien y luego cruzaron a Estados Unidos haciéndose pasar por puertorriqueños. Doctora, me gusta la de surrepticia. Sí, ¿verdad? La voy a utilizar. Yo utilizo muchas cosas suyas y trato de darle crédito siempre en las clases, ¿no? Pero bueno, porque siempre lo utilizo en las clases, ¿no? La cosa es que vivieron aquí mucho tiempo, indocumentados y eso. Entonces, en ese momento que estaba en San Pedro, recuerdo venir de la escuela pública, se llamaba San Antonio, con un nombre como, ¿verdad? Un nombre como el niño de Nelson, con un nombre bíblico, de un santo, pero era una escuela pública, así, regular. Y venir venir en el trayecto a la casa de mi tía, donde me dejaron mis padres, y estar consciente de que no iba a tener comida. La comida de las 12, yo no la iba a tener. Y era muy joven, yo tendría unos 14 años, pero yo recuerdo que yo reflexionaba sobre eso, o sea, ¿y por qué yo no tengo comida en mi casa? Y yo escuchaba los platos de las gente en el barrio donde vivía, en Miramar, que era un barrio donde había muchísimos prostíbulos, un barrio pobre, ¿no? Pero había platos que se movían y yo reflexionaba y decía, pero ¿por qué yo no tengo comida? Y yo oigo eso, o sea, desde muy temprano, muy joven, sin venir de ninguna familia. De hecho, mi mamá no terminó la escuela elemental y mi papá nunca fue a la escuela. Entonces, eso no me venía de ahí, de que se sentaban conmigo a platicarme estas cosas de la desigualdad y que patatín y que patatón. No, eso no fue parte de mi crecimiento. Lo que yo podía agarrar y leer lo encontraba en cualquier lugar, pero no, o sea, no tenía esa tradición de que hay que leer, de que nada de eso, ¿no? Y entonces me sentía que eso no estaba bien. Y sabía que me estaba pasando a mí y no a todos, porque yo escuchaba los platos. Y no era una sensación horrible, ¿no? Terrible. Entonces yo recuerdo que en la casa había una Biblia vieja, no era porque mi tía era religiosa, ni mi padrino, sino que era lo que había.
alguien se la dio y yo la dejaron ahí. Y yo creo que yo me leí la Biblia entera buscando respuesta a las preguntas que me hacían. Y esa era una de ellas. Yo no tengo comida y esta gente tiene comida. O sea, y estas cosas no se trataban en la escuela donde yo iba ni nada de esto. O sea, no era otra cosa, ¿no? Pero me hacía la pregunta. Y buscando, leía las parábolas, me aprendí todas las parábolas, que son bellísimas, ¿no? Y no encontraba la respuesta, ¿verdad? Entonces, esa era luego entendí, por supuesto, que yo no tenía comida, porque no era que yo, o sea, mi familia, todo el mundo. O sea, yo no tengo una familia que fulanito era rico, le quitaron los cuartos, que yo no tengo nada de eso. Si eso apareció, yo no lo conozco, ¿no? Mi familia, la mayoría de ella no llegó a ser trabajador formal, sino lo que es chiripero, la que estaba más cerca de mí. Chiripero son esta gente que tienen un trabajo hoy y tienen un trabajo mañana, y tienen un trabajo pasado y qué sé yo qué, y así, ¿no? Y entonces eso era lo que hacía que yo no tuviera comida. Pues claro, o sea, yo era, como diría Bosch, una hija de Machepa. Se acabó la cosa, ¿no? Y por eso no tenía comida. Por eso iba a esa escuela donde yo me comía, aprendía a comer, y como era San Pedro de Macorís, en la escuela se nos daba comida del Caribe inglés, los domplines con bacalao, o sea, yo comía eso, bollito de harina, dulce, bueno, con chocolate, una maravilla, ¿no? Ah, entonces, muy excluida, pero excluida eh, en este caso, lo sentía y lo vivía hasta muy tarde por ser pobre, por ser una hija de Machepa. Y luego una otra exclusión que me acompaña, ¿no? Y que también yo creo que incidió en mi formación, de ver el mundo. Cuando estoy en los círculos intelectuales o en otros círculos, a mí me interesa hablar de las cosas dominicanas. Desde hace muchos años, yo tengo muchos años, soy más vieja que Matusalén, pero desde hace muchos años yo decidí que eso era de lo que yo quería hablar. Y esto a veces me ha traído problemas porque me han invitado, por ejemplo, hablar sobre los latinos, qué sé yo, que es latino. Y yo llego allí con una cosa dominicana y me dice, no, pero usted le dijeron que hablara de los latinos. Y yo digo, bueno, pues yo estoy hablando de los dominicanos. Bueno, pero no, si usted quiere yo le devuelvo su cuarto, porque me han pagado para hablar, entonces eso lo devuelvo. Instituciones muy prestigiosas, voy a reservar el nombre, me han dicho, pero usted le pagamos para... yo solamente hablo de dominicanos, ¿no? Y cuando hablo de ellos, le llamo dominicanos y ahora le pongo la rayita y le pongo latinos y le pongo la otra rayita y le pongo latinas y le pongo otra rayita y le pongo la X y cuando aparezca otra cosa más, pues, ¿verdad? Para poner a los dominicanos en todas las áreas que le corresponden, ¿no? Y que la gente, los dominicanos que están ahí dentro de eso, pues se sientan bien. Esa ha sido quizá la más dura de todas, porque la pobreza la entiendo que no era yo sola, ¿no? Pero eso de tener que luchar contra tantas cosas, para que me acepten como dominicana sencillamente, sin nada, sin más nada, o sea, eso, y que me acepten hablar de lo que sea, pero en relación a los dominicanos, y llevarlo a la mesa como que eso es una cosa importante, y no solamente como que es una cosa importante, sino decirle a la gente, pero que esto es importante, es que lo es. Esto es más importante que el mismo diablo. O sea, así, ¿no? Y la gente sentir a veces lo que me quieren mucho como que se desesperan, ¿no? Como que, o sea, como que no saben, ¿no? Cómo bregar. Entonces, la exclusión de la temática dominicana, la exclusión de lo dominicano,
en cualquier círculo, ¿verdad? Eso me ha marcado mucho, porque entonces me ha hecho a veces sentirme como una Duarte. Entonces que yo quiero pelear, ¿no? Y quiero que no, pues, esto es lo que voy a hacer, ¿no? Porque, adiós, ¿y qué? ¿Y qué es lo que? Si tú quieres meterme lo tuyo, pues yo te voy a meter lo mío. Entonces vamos a pelear aquí, ¿no? A ese nivel de desesperación. Y una cosa constante que tú piensas que a medida en que pasan los años y que somos más gente, esto se hace más fácil, pero no, esto se complica cada vez más. De la misma manera, enseñarle al mundo, y a veces que también es muy doloroso, decirle a los propios dominicanos sus cosas que tienen mucho valor, no solo para ellos, sino para la humanidad. La bolita del mundo, cosas que ellos han hecho que impactan a la bolita del mundo. Y entonces como hacer que ellos se paren de la misma manera en cómo se paran los demás grupos. Los demás. Si yo recuerdo que una de los asuntos más fuertes fue la cuestión, son muchos, pero la cuestión de Juan Rodríguez, no solamente a encontrar personas que cuestionaran que Juan Rodríguez podía ser dominicano, sino encontrar dominicanos en la República Dominicana que decían que él no era dominicano. O sea, en los dos lados, ¿no? Y solo es por el hecho de que lo de Juan Rodríguez es una cosa buena, porque no se le puede buscar nada malo a ese colega, tú no le encuentras absolutamente nada malo. Hasta el momento hay una sola cosa que nos hace falta por amarrar. Yo no me muero sin hacer esto. Y hablando con Anthony le decía, mira, no te olvides, esto yo tengo que resolverlo. Y es que tenemos que buscar unos geógrafos y una gente para que nos ayuden a determinar exactamente cuándo él viene. ¿Usted ve? Y dónde se afinca. No hemos determinado eso con los récords que tenemos, pero eso puede, eso es cuestión de ciencia, eso se puede, y de buscar los expertos, ¿verdad? Que nos ayuden a bregar con eso. Y como estamos involucrados en otros hallazgos que cuando salgan ustedes se van a caer de la silla, ya tenemos varios años en eso, entonces como que lo hemos dejado. Pero lo de Juan Rodríguez era sencillamente porque una cosa buena, una cosa bonita, ¿no? Entonces no podía ser dominicano. Y ese cuestionamiento, ¿no? Solo por eso. O sea, te cala en el alma y te siente excluida, ¿verdad? Y tú dices, bueno, quizás si yo hubiese sido, qué sé yo, ¿no? Si hubiese tenido dinero y no sé, quizás no lo hubiesen excluido la información, ¿no? Y por supuesto, como mujer, es una cosa de la que ya no se habla mucho, porque yo a veces me pregunto a qué se debe que hayamos, en cierto sentido, descuidado la conversación y ¿verdad? Y los estudios en términos en relación a la mujer y su posición en la sociedad de la misma manera como los pobres, ¿no? Y la gente marginada por tener la barriga vacía y no tener dotes que le dejaron la familia y no pertenecer a estas cosas. Hablar a veces en lugares y tú sentir que la gente no te está poniendo mucho caso, porque lo que estoy diciendo está siendo dicho por una mujer. No hay manera de explicarlo, porque son cosas que estas son cosas que se sienten, ¿no? Porque no le puedes poner sobre todo una persona como yo, que ha llegado a un lugar tan alto, en comparación, por supuesto, con mi familia. Ha sido una cosa espectacular, ¿no? La trayectoria, la escala social mía, ¿no? Eso es bellísimo, tú lo pones y eso ha sido de verdad, fabuloso. Entonces, como se diría un success story.
Sí, señor. O sea, como que no me luce. Usted ve decir esto. Y entonces tú no lo puedes pinpoint, como dicen, ¿verdad? Así, agarrar efectivamente, ¿no? De una manera clara, concisa, precisa, ¿verdad? Pero tú la sientes cuando te paras y dice algo o en una reunión y un colega varón dice lo mismo, incluyendo un dominicano, ¿verdad? Como yo, y entonces como que dice, sí, 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 no, porque mira lo que está diciendo fulano. Y pero fui yo que lo dije eso. O sea, yo fui la que lo dije, yo fui la que armé el lío, yo fui la que hice la pregunta. Y entonces, o sea, todavía eso persiste hoy y quizás eso persiste quizá hoy con más énfasis porque no se ve y no se habla, ¿verdad? La famosa acción de la Hillary cuando entró al escenario y rompió el cristal, o se rompió un cristal, ¿verdad? No se ve porque hemos creado tantas legislaciones, tantas leyes, hemos educado tanto para que estas cosas no sucedan, entonces pues ya hemos superado eso, ¿no? Y lo que ha sucedido es que la sociedad y los varones sean los que, ¿cómo se llama?, apoyan este tipo de ideología y de segregación de los seres humanos, pues lo que han hecho es cambiar las técnicas, cambiar las estrategias y las prácticas para estar acorde, no violar la ley, pero al mismo tiempo le sigo haciendo a Ramona, que se clasifica a ella como mujer, esas cosas, ¿no? Que se le hacen a las mujeres. Entonces, son dos momentos donde me he sentido y me sigo sintiendo, tres momentos desalmada por la exclusión. Y son como perennes, están en mí, no lo puedo superar, no lo puedo cambiar, ¿no? Esto no es una cosa que yo me lo puedo quitar de encima, ¿no? O sea que voy a seguir sintiendo esa exclusión. A veces le digo, profesor Torre, a la gente, que yo estoy segura que si usted hubiese estado en el instituto, dirigiendo el instituto, o otro varón, ¿verdad? O otra persona que se clasificara así, ¿verdad? No le pasarían algunas cosas que me pasan a mí, que yo sé que me pasan a mí, con todo el aparato administrativo, porque soy mujer y digo que eso, ¿no? Y llamo a mi staff y le digo, esto me pasa a mí, para que sepan, estén claros, lo escriban, para que puedan bregar con eso mañana cuando yo me vaya, pasa porque soy hembra. Y lo he dicho y qué sé yo, y qué ti. Si hubiese aquí un varón que dijera que eso es, no le pasará eso, no le pasaría eso, ¿no? Y fíjese qué absoluta estoy siendo, que la única categoría que estoy metiendo acá es la categoría de la sexualidad declarada, ¿no? Entonces, estos tres momentos, dos momentos, ¿verdad? Me he sentido excluida, marginalizada y atropellada, definitivamente. Como ser humano, ¿eh? Como ser humano. A mí me gustaría añadir algo a lo que dice la doctora. Ella se hizo referencia a Juan Rodríguez. Y ella, Juan Rodríguez tiene una relación tan íntima con ella que ella no nos dio la nota al calce. Juan Rodríguez es el proto-dominicano. El proto-dominicano que llega a la ciudad de Nueva York, a lo que pasaría luego a ser la ciudad de Nueva York, pero que entonces era un territorio colonizado o en proceso de colonización por los holandeses, el imperio neerlandés, ¿no? Él llega en 1613 y por alguna razón ve el territorio donde está y considera que él puede bandeárselas allí. Y le dice le pide al capitán que si está bien que él se quede. Y entonces él, sin saber lo que va a encontrar, se queda
le dan unas cosas básicas, un martillo, qué sé yo, un par de implementos para que se desenvuelva. Puedo hacer una intersección porque es Sí, sí. importante. Y yo creo que a usted le va a gustar mucho esto porque si hay una persona que yo creo que habla del espíritu dominicano, es usted que lo captura bien y que sabe bien. Lo interesante de Juan Rodríguez, ¿no? No le pregunta al señor capitán de acuerdo a los récords, le dice, aquí me quedo. Yo aquí me quedo. Y si no, me tiro. Esa es la conversación. Okay. No, es horrible. Horrible en el sentido de la manera en cómo, ¿verdad? Es importante ese detalle. Nada de, no, tú me dejas. No. Yo aquí yo llegué y aquí me quedo. Y si tú no me quieres dejar, porque obviamente es un trabajador, tiene que seguir, ¿no? Pues yo me tiro. O sea que el capitán no tenía otra alternativa. Y yo recalco mucho esto porque para mí es ¿verdad? Riesgo de ser tan absolutista y también, ¿cómo se llama? Inocente, ¿no? Naif, como dicen en inglés. Yo creo que es una de las características, por supuesto, de los inmigrantes, pero también una característica de los dominicanos. Yo creo que ese brillo, ¿no? Ese espíritu, ven acá, o sea, esto se ve bien, esto, ¿y qué es lo que? O sea, ¿qué es lo que? ¿Por qué voy a seguir yo para allá cuando ya yo encontré donde quería estar? O sea, ¿cuál es el problema aquí, no? Y si no, bueno, aquí vamos a resolver, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y el asunto es que él aparentemente sobrevive y evidencia de ello es que pasa luego otro barco un par de años después, pasa otro barco holandés y en sus récords da constancia de haber visto a Rodríguez y que parece que estaba bien. Sí, se entiende que él trabajando ahí de lo más bien, ¿no? Se entiende que él entonces Sí. Se mezcló con los indígenas Sí. Y que ahí hizo el resto de su vida, lo cual lo convierte en la primera persona no indígena que se asienta en este territorio. Sí, ¿Eh? sí. Y usted tiene razón. Eso es sumamente importante. Sí. Pero yo solamente quería dar la nota al calce para correr al punto que quería hablar, y es que cuando nosotros estábamos en el proyecto de que aquí debía haber estudios dominicanos en CUNY, queríamos lidiar con los maestros de las escuelas, porque ya se estaban llenando las aulas de estudiantes de Distrito 6 y en la ciudad, de estudiantes dominicanos, pero todo el mundo le hablaba de los otros grupos hispanos, pero el grupo de ellos no estaba representado. Entonces eso fue un motor importante para nosotros. Y nos quejamos con los maestros, pero los maestros, la respuesta siempre es la misma. Es que no hay fuentes, no tenemos fuentes para nosotros facilitarle a los chicos, a los instructores, a los docentes, de tal manera que usen esos materiales en sus lecciones. Y entonces digamos, ok, pues entonces nosotros creamos la fuente, ¿no? Y de ahí arrancó el proyecto que hoy está a donde lo ha llevado la doctora. Pero también debemos ser cautos con la cuestión de la inclusión, porque también existe un tipo de inclusión que puede ser fraudulenta, que es el tipo de inclusión que le sirve el status quo para mostrar democracia, para exhibir democracia, ¿no? Yo tengo a esto y tengo a lo otro, ¿no? Yo no soy excluyente, ¿no? Y recuerdo que he mencionado a este superintendente del distrito 6, ese es el título, superintendente de los distritos escolares, que llegó, el primer dominicano. A mí me pareció, y a nosotros lo llevamos a una actividad en el instituto, a hablar de los asuntos dominicanos. Y en la ponencia de él quiso que quedara muy claro desde el principio que él había llegado, que él era dominicano, pero que él había llegado como superintendente del distrito y que él no iba a tener a los dominicanos como prioridad, que él iba a ser el superintendente de todos. Entonces
yo medio burlonamente he dicho, es que es un problema, porque de la única manera como tú puedes mostrar que no te estás parcializando con tu gente es públicamente haciéndole daño. ¿Entiendes? Y entonces de este superintendente no podemos esperar un amigo, porque está demasiado interesado en demostrar que no está parcializado con su gente, para demostrar que él es un estadista de verdad, ¿no? ¿verdad? Entonces, y eso lo vemos también con los otros grupos. Y ha vuelto de nuevo de manera muy penosa con el caso de Cornel West en Harvard. Que Cornel West solicitó tenure en Harvard después de haberlo tenido y el rango más alto, que es el University Professor, al tiempo anterior, y luego haberlo tenido en Princeton posteriormente. Entonces, ahora aparentemente, como que él no es elegible para tenure. Y aquí estaba la disputa, si él decidió renunciar, ¿verdad? Y en la renuncia a hacer denuncias, incluyendo la de los grupos también minoritarios, los representantes de grupos no minoritarios, que a la hora de la verdad se transan con el status quo. ¿Eh? Sí, sí. Porque lo ven, porque si ellos, y eso es una cosa que hay que tener muy claro. Hay mucha gente que se siente muy contenta de decir, yo soy la única persona dominicana que ha entrado aquí. Sí. Pero esa persona a veces quiere seguir diciendo eso. Y para poder seguir diciendo, tiene que ponerse difícil a los otros que quieran entrar. Por supuesto, desde luego. Desde luego. Entonces, nada, lo decía porque me parece importante que la exclusión se puede curar ficticiamente con una inclusión fraudulenta, que es la inclusión de esas personas que va a servir para que tú, como hacen yo no conozco los términos del fútbol, la gente que cierra no, eso, la gente que no deja que la bola entre, ¿no? El goalie. Perdón, El goalie. el goalie, ¿no? Eso. Entonces, hay gente minoritaria que siente muy bien que el status quo los haya y las haya bendecido, y entonces se toman el trabajo de goalie bien en serio. Lo hemos visto en Harvard, lo hemos visto en Princeton, en Yale, en muchísimas otras universidades. Usted tiene razón. A veces cuando la gente dice yo soy la única persona de origen dominicano acá, en vez de verlo bien, es todo lo contrario. Debe de causarle tristeza y al mismo tiempo, en mi caso, por ejemplo, a esa persona debe de causarle tristeza, pero en mi caso, yo soy muy exigente con esta cuestión de los dominicanos. Claro, todo el mundo se puede llamar eso, ¿no? Y a veces, en ocasiones, tenemos gentes que se llaman dominicanos para cosas muy específicas y luego para otras, pues no, ¿verdad? Y no sé, pero a mí me ha dado, y quizá por estar en el instituto, siempre decir, lo ideal es ver qué es lo que hace ese o esa en pro de los dominicanos. En este caso, en mi libro, lo pondría en la lista y diría, mira qué bien, ¿no? Hay otros que tienen otro tipo de vara para medir estas cosas. El Estado, ¿verdad? Tiene su propia forma y qué sé yo, pero esta es la más sencilla que yo tengo. Yo quería señalar para que no se quedara, porque a mí se me quedó a mí, ¿no? El asunto de cuando la exclusión que se me hace a mí por, eh, por querer traer la temática dominicana y de que se hable de esas cosas en todo el sentido de la palabra y en todos los espacios posibles. Y es una cosa con la que sería
hablando de cómo visualizamos la sociedad en el futuro y cómo visualizamos los espacios en el futuro y cómo visualizamos el estar juntos, convivir, que era lo que usted decía, Evelyn, que debo de decir, ¿no? Estamos felices porque ya mismo le van a dar su grado de doctora, ¿verdad? Si Dios lo permite, muy pronto, ¿verdad? Entonces, está acabando su PhD y está ya defendiendo su tesis doctoral. Nelson, escuche esto, ¿no? Entonces, cuando decía esto de la exclusión a las cosas dominicanas, quería también señalar que eso está acompañado, no de que me rechazan a mí solo porque soy dominicana, sino que es que esto tiene una historia y tiene un momento, una presencia en la sociedad dominicana, o sea, lo que la sociedad americana, lo que la sociedad norteamericana me rechaza se lo ha rechazado a la República Dominicana y a los dominicanos también. Entonces, al yo insistir en esto, pues el rechazo me viene, ¿no? Una mujer que se presenta como una intelectual, y yo no soy modesta para nada, peco de eso, y eso se lo digo también a mis estudiantes, que no me interesa la modestia y decir, no, porque yo no, yo sí, yo he llegado a esto y qué sé yo, ¿no? Y muy consciente de eso. Entonces me paro en un espacio y querer hablar como una intelectual, decir, no, porque mire, el agua caliente empieza de esta forma. Los americanos se acuerdan y dicen, pero ven acá, pero si esa gente no tienen intelectuales, esa gente no tienen intelectuales. Entonces, no hay una paridad aquí, ¿no? Entonces, por eso es que a estas cosas dominicanas le niegan el derecho a ser y le niegan el derecho a estar, le niegan el derecho a ser incluidas, o sea, las excluyen, porque hace rato que se la quitaron, ¿no? Vinieron cojos, ¿verdad? Desde hace rato. ¿Quiénes son los científicos? ¿Quiénes son los filósofos? ¿Quiénes son los que crean teorías? Y así, ¿no? Esto es tan bestial. ¿Quiénes son en términos de origen y facciones también, no? Sí, sí, no. Y usted tiene mucha razón en esto. Esto es tan bestial que yo miraba anoche la noticia, puertorriqueños que construyeron un cierto tipo de cohete que lo van a mandar para allá arriba, pero no para lo que los señores que están yendo allá, sino para determinar cómo se forma la Tierra. Y eso va a tomar fotografías, qué sé yo, por no sé cuántos días, y luego lo van a investigar en la Universidad Interamericana, los científicos y eso, ¿no? Esto es una cosa espectacular, espectacular desde el punto de vista de ciencia, ¿no? Nada más nos enteramos nosotros porque miramos Guapa TV, donde eso se da. Esa noticia pasa. Pero ya de ahí, eso usted no lo vio en el New York Times, donde hay una sección de ciencia y se reportan estas cosas, ¿verdad? Entonces, esa exclusión es una exclusión a la cuestión dominicana histórica. Y ojalá que la sociedad del futuro la lucha en el Instituto de Estudios Dominicanos todos los días es mostrarles a la gente que viene donde nosotros, es que los dominicanos, igual que cualquier otro grupo humano, ha contribuido al establecimiento, al desarrollo, a la formación de la sociedad. Desde su propio espacio y en los espacios donde los dominicanos han ido, y las dominicanas y los otros, ¿verdad? Que utilizan otras formas para clasificarse a sí mismo, ¿no? En términos de su sexualidad. Entonces, ojalá que en el futuro sigamos insistiendo en eso y que no seamos tímidos al decir esto, ni seamos tímidos
al traspasarle esta percepción, esta visión a nuestros hijos, porque ellos son al final del día los que van a hacer que esto siga o no siga. Así de sencillo. Ya en las manos nuestras esto no está. Ya nosotros hicimos lo que íbamos a hacer. Ya yo hice lo que iba a hacer, ¿no? Ya yo estoy en declive. Ahora son los otros a los que le toca, a los Evelyn, a los Nelson, a los demás, a los hijos nuestros, decidir cómo van a llevar esto, si le van a poner la importancia que le dan los otros a sus cosas. De eso se trata, ¿no? Lo de Juan Rodríguez, por ejemplo, una de las preocupaciones y una de las cosas que alegué fue, caramba, Juan Rodríguez no es dominicano, porque la República Dominicana no existía. Ese era uno de los argumentos que los intelectuales arguían, ¿no? Para quitarle esta cuestión. Y yo decía, caramba, los mexicanos abrazaron a Sor Juana Inés y los peruanos a su Garcilaso y toda esta gente que se hicieron durante los momentos coloniales, ¿no? De la colonización directa, así, como diría mi hermana, directa y en vivo encima de uno, ¿no? Porque hay otros tipos de colonizaciones que no están directa y en vivo encima tuyo, pero que están ahí y que te siguen cambiando, ¿no? Y moldeando y transformando, ¿verdad? Y dice, ellos abrazaron su cosa y hay de aquel que vaya y diga que no es puertorriqueño, que no es mexicano, que no es peruano, o el puertorriqueño pintor que ha causado, ¿verdad? Ha estado en las noticias últimamente con un cuadro que se le aplicó a Goya y los puertorriqueños dicen, pero ustedes están locos o qué. No, ese Campeche es nuestro. Y si usted quiere pasarla bien mal, vaya y dígale a un puertorriqueño lo contrario, que no va a salir bien, usted no va a salir bien, ¿eh? Entonces, eso, ¿no? Esa misma pasión, ese mismo amor por las cosas suyas, ¿no? Que usted considera que son suyas. Ojalá, porque es de la única manera, yo creo que los americanos en algún momento, los norteamericanos en algún momento, se van a dar por vencida y van a apreciar las cosas, por lo menos a respetarlas. Creo que hay un tema de la tolerancia, ¿no? Y no querer desaparecerla. Bueno, yo quiero empezar a concluir porque ustedes los dos han sido bien generosos con su tiempo y quiero extender, si quieren, darnos unos comentarios últimos, una conclusión. Nos dieron ejemplo de cómo viviremos juntos a través de sus experiencias personales y profesionales. Pienso que ustedes, doctor Hernández y doctor Torres Sayán, como han dicho, han creado un espacio para personas como nosotros que estamos tratando de ocupar ese espacio. Para seguir desarrollando intelectualmente y culturalmente. Eso estamos muy agradecidos. Pero si quiere dar una conclusión y decirnos cómo más podemos ampliar esos espacios donde ustedes se han sentido excluidos, para concluir. Yo comenzaría diciendo que tenemos que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Y lo debemos hacer conscientes de que la historia, las relaciones sociales en la historia no funcionan de una manera evolucionista. ¿Ah? No es que ahora mismo están padeciendo supresión al voto la misma gente en Estados Unidos que ganaron la lucha para que se les concediera y se les respetara el voto en los 60, ¿verdad? Señor. Entonces, lo que hay que hacer es no asumir la historia como capítulos que se concluyen, sino
reconocer la lucha por la igualdad como parte de una constante en tu vida si te interesa la justicia, ¿verdad? Entonces yo pensando, para hacer una referencia rapidita a esto de lo que dice la profesora, ¿no? Que ustedes no hacen, pero que esto no es de ustedes, ¿no? Esto de estudios así avanzados, esto no es de ustedes. A mí me pasó en el momento mismo en que yo entré a Brooklyn College, después de haber sido admitido con un GED, ¿verdad? Con una equivalencia de grado de escuela secundaria, ¿verdad? Que se daba en español, existía en español en ese momento, y por eso me pudo ir tan bien, porque aunque yo había estudiado bien los cursos hasta el tercer grado en República Dominicana, si me lo dieran en inglés, mi conocimiento no iba a poder desplegarse como se desplegó allí. Y entonces eso me permitió entrar a Brooklyn College. El hecho de que eso existiera en español, es decir, esa puerta que se me abrió a ese espacio, ¿no? Gracias a la cuestión del bilingüismo, ¿no? Pero cuando llego ya soy estudiante y me estoy entrevistando con mi primera academic advisor, la persona que va a escoger ayudar a escoger los cursos para mi primer semestre, primer año, ¿no? Me toca una profesora cuyo nombre me voy a reservar por respeto a su edad, ¿verdad? Una señora que en ese momento era jefa del departamento de español, ¿no? No de español, de lenguas modernas. Y en la entrevista ella me pregunta de quién yo soy, de dónde vengo, cuáles son mis orígenes y qué estudios anteriores yo he hecho. Y entonces allí me dice, bueno, a ti como que más bien te vendría algo mejor así como mecánica, algo así. O sea, como que un grado en lenguas, como que no iba conmigo, ¿no? Entonces, yo ahí es que voy a hablar de un instrumento importante para poder llegar a esa cúspide de las relaciones humanas en la que realmente podamos vivir juntos, que es poder sobrevivir esos momentos de posible debilitamiento. Yo me alegro de que muchas de las microaggressions que yo padecí, ni siquiera me di cuenta que eso era lo que era. Yo no tuve, por ejemplo, esa visión analítica estructural que tenía Ramona cuando estaba buscándole una razón a su condición material, ¿no? Yo lo aceptaba tal como era, pero esperaba que esto alguna vez iba a terminar. Pero eso también me ayudó. Entonces yo pienso que luego cuando me encontré con esa profesora de nuevo, en condiciones muy distintas, ella era quien estaba coordinando con otra colega en el Graduate Center de CUNY, estaba coordinando con la persona que dirigía el programa de francés, estaba coordinando esta charla, este medio simposio, en el que estamos invitados 4 figuras. Una era, ya yo podría ser considerado medio figura en ese momento. Una era el profesor Michel Laguerre, de origen haitiano, académico, no Michel Laguerre, se me olvida el nombre, de una universidad francesa, perdón, una universidad de Quebec, ¿verdad? En la parte francesa del Canadá, ¿ya? Estaba también un profesor cubano del Departamento de Lenguas de la Universidad de Yale, ¿eh? Sí, y estaba el gran pensador martiniqués después de Mesesea, que ahora también se me está pasando el nombre, y estaba yo. Después que hicimos otras presentaciones y la gente medio quedó satisfecha de lo que habíamos hecho, la profesora se me
acercó para preguntarme, ¿y de cuál de mis cursos fue que usted fue, en cuál de los cursos fue que usted fue mi estudiante? Y yo, y realmente yo nunca tomé clases con ella, pero, pero ella se había enterado por mi CV, ¿verdad? Que yo había estado, y yo le había dicho a los otros organizadores que ya yo conocía a la profesora, ¿verdad? De mis estudios, de mis años de estudios en Brooklyn College. Yo allí la miré y la respuesta que yo debía haberle dado no se la di, porque la vi tan frágil y ya tan empequeñecida por la edad, ¿verdad? Yo dije, no, eso no estaría bien. Entonces le dije, no, realmente yo no estuve en su clase, pero sí asistía a muchas de sus charlas y esas cosas, ¿no? Entonces me parece que eso para mí, esa capacidad de tú no sentir la necesidad de la venganza, ¿verdad? De tú trascender el sentimiento de venganza, es importante para tu poder llegar a conversar de tú a tú, de igual a igual, con gente que antes tú has visto como adversarios. Eso va a ser necesario para, sobre todo en lo correspondiente a cuestiones raciales, ¿no? ¿Ya? Yo no quiero tumbar las estatuas, ¿ya? de los conquistadores ni de los esclavistas. Yo lo único que quiero es que se suban las estatuas de los otros también, ¿verdad? Y que sean anotadas, de tal manera que se sepa que no fue solamente lo que hubo, que no solamente fue violencia de un lado, sino también lucha por la dignidad del otro lado. Y cuando esas cosas estén ahí juntas, de eso le va a venir bien a todo el mundo, ¿no? Incluyendo a los descendientes de los esclavistas, ¿no? Porque ellos también necesitan ver que esas estatuas de gente de ellos que hicieron cosas malas, ¿no? Porque como dice un gran pensador español que hizo su carrera en Harvard, dice que la lealtad de nuestros ancestros no requiere que seamos también leales a sus males, ¿no? A los males que puedan haber hecho. Y cuando una persona se le acercó al alcalde de Tulsa, Oklahoma, para quejarse de que estuviese haciendo estas estructuras para memorializar la violencia del genocidio contra la comunidad afroamericana de Tulsa, en ese momento, organizada por blancos racistas. Ella se le acercó y le dijo, tú lo que quieres es que nosotros, los blancos, nos sintamos mal por lo que hicieron esos blancos en ese momento. Y entonces él le dio su respuesta, que no era la que yo consideraba que había que darle. La que había que darle era es que, ¿y por qué te vas tú a eximir de sentirte mal por las cosas que tus antepasados hicieron para hacerle daño a otra gente? ¿Verdad? Si tú te quieres proteger de ese sentimiento, ¿verdad? Es porque tú quieres tener la posibilidad de hacerlo tú también si se dieran de nuevo las circunstancias. Así que sentirse mal del pasado es importante, ¿no? Pero también tener la capacidad de trascender el rencor, ¿verdad? Y poder tener una conversación y reconocer que los malos también, son malos productos de una socialización, ¿verdad? Así que nada, ese sería mi parte. Con las palabras de él, ¿verdad? ¿Qué puede uno añadir? Porque yo creo que el profesor Torres ha dicho tantas cosas, tantas verdades, que sería importante que la gente que mire este programa en algún momento, las reflexiones sobre ella y la experiencia de Brooklyn College. A mí me parece que se nos escapó a nosotros dos, no a ustedes, sino a nosotros dos, el asunto de la exhibición y el énfasis de la exhibición actual.
sobre el uso de materiales naturales y, y la visión detrás de todo esto, ¿no? Y no sé cómo lo voy a conectar, pero dentro de lo que, para finalizar las cosas que he estado pensando y que he estado diciendo acá, hay una relación muy estrecha entre lo que pasó con nuestro tabaco, el tabaco dominicano, y que entiendo que es una de las piezas, de las sustancias fundamentales para la exhibición que hay ahora mismo en relación con conexión, ¿no? Que Nelson lo dice tan bonito, pero bueno. Y nuestro tabaco, yo no quisiera que se nos olvidara, eh, lo dejamos en algún momento, no lo tuvimos de la manera en que lo teníamos al principio, qué sé yo, a principio y a mediados del siglo XIX, donde la República Dominicana se consideraba uno de los países importantes en la producción de un tabacazo, de un tabaco, ¿no? Exquisito, especial, y eso en un momento se va hasta que luego regresa gracias a la agencia de otras gentes que lo pusieron ahí. O sea, todas estas cosas de que te quito y te pongo a ti del otro lado y te robo, ¿no? Lo que es tuyo está también conectado a eso, ¿no? A, a cómo se trabajan las cosas de la naturaleza, cómo las tenemos, cómo las comercializamos, cómo la protegemos, todo eso. No quisiera, en algún momento alguien debe de conectar estas dos cosas, que bueno que tenemos nuestro tabaco de nuevo, porque ustedes saben, yo estoy con esta cosa de que todas las cosas nuestras buenas, mantenerla, ¿no? Yo le tengo mucho respeto y admiración al profesor porque creo que es una persona de la que el mundo debería de tener más. Son gente linda, buena, ¿no? Ya usted ve lo que dice. Sí, es importante que se recuerden, pero al mismo tiempo vamos a sentarnos, vamos a reflexionar, vamos a hablar para que se pueda seguir. No, eso es una visión filosófica de los seres humanos que creen ellos como gente buena al final del día. Cuando sigues hurgando, vas a encontrar que te va a decir, es que al final del día se le va a salir el bueno y va a resolver esto. Y por eso no debo de tenerle rencor y tratar de arrancarle la cabeza. Entonces, yo estoy en el otro lado. Y yo creo que por eso que a veces pierdo la paciencia cuando, por ejemplo, no me cuestionan, aunque no me lo digan verbalmente, pues no pueden ya, ¿no? Pero en las cosas que hacen, en las exclusiones que a veces son bien claras, ¿no? De excluir las cosas dominicanas, de clasificarlas de la manera en cómo las clasifican, de mirarla de la manera en cómo la miran, de hablar de ellas de la manera en cómo hablan, ¿no? De las cosas dominicanas. Pues yo pienso que las nuevas generaciones tienen que darse tienen que tener un límite de tiempo, ¿no? Si creen en estas cosas, ¿hasta cuándo le voy a dar tiempo a la gente mala a educarse? ¿Hasta cuánto tiempo le voy a dar? Porque van a seguir haciendo lo que están haciendo y me van a mantener a mí, me voy a morir, nos vamos a morir todos y nos vamos a mantener en zozobra, sencillamente porque el germen malo, ¿verdad? Sigue haciendo lo que tiene que hacer para quedarse y propagarse y mantener su manera de ver el mundo, que es discriminándome a mí y marginalizándome a mí y comiéndome mi comida. Entonces, ¿hasta cuándo mi hijo
se lo va a pasar a su hijo y a los otros hijos y a los otros hijos. Yo trato, claro, tengo mucho cuidado en el salón de clase porque hay una ley ¿cómo se llama? Ay, Dios, castiga, estaba tratando de buscar el término, castiga a los profesores que se pueden clasificar como agitadores, ¿verdad? Enchinchadores, como diríamos en el buen dominicano. Entonces yo me cuido mucho de eso, pero sí le hago ver a los estudiantes, cuando les pregunto cómo se cambia una sociedad, una de las primeras preguntas que hago en sociología, ¿cómo se cambia una sociedad? ¿Cómo tú cambias algo que no está bien, que te ha mantenido? Mire usted lo que usted acaba de decir tan bien. En los 60 luchamos para poder votar. Pero es una lucha que viene antes, ¿no? Porque antes no era todo el mundo que votaba. Pregúntenle a las mujeres, ¿no? Entonces, esas son luchas que hemos estado repitiendo, porque son la misma gente que se quedan afuera, en lugares donde esta cosa existe, que hay que votar, ¿no? En los lugares donde esto, bueno, no, pero donde esto es el modelo para tú entrar en la sociedad y tener voz y voto, ese es el modelo. Y desde que lo tenemos, hemos estado luchando por la misma cosa, porque dejan a la misma gente afuera. Son lo mismo. Si usted se va hacia atrás, se lo juro que van a encontrar las mismas gente votando, ejerciendo el voto y excluyendo a los otros. Son la misma. Entonces, le digo, ¿cómo? Entonces me dice, no, que se vota, profesora, no, que tú vas y sometes un papelito, no, que la educación. Y en ningún momento, nunca te da a través de una revolución. Ese ejercicio lo hago todos los semestres que enseño sociología. ¿Cómo cambias? Y ese vocablo ha desaparecido por completo de las mentalidades de las nuevas generaciones. Antes era fácil, no, pues ya hubo una revolución y aquí se acaba esto, ¿no? Es el vocablo desapareció. Te dan todas las protestas, todo, menos esa. Y me resulta interesante, muy interesante, ¿no? Porque pienso que es una manera en la cual el sistema actual que tenemos, que es el culpable de todas las cosas estas que tenemos desde cuando tú creo que están, se camuflajea, se transforma y me hace a mí cómplice eternamente de su manera de ser y de sus prácticas. Entonces es importante en el futuro, la gente que vea esto, que reflexione sobre eso. ¿Hasta cuándo voy yo a cambiar, a bregar con esto y utilizar la misma técnica que hasta el momento he utilizado y que luego, 50 años después, me doy cuenta que no ha cambiado o que ha cambiado muy poco, para no ser exagerada, que ha cambiado muy poco? Yo como mujer me duele en el alma, me duele, ¿no? Haberlo visto en mi departamento, que las mujeres en términos generales, con las mismas credenciales, en la misma materia, todo, ganan menos, olvídese de raza y de que qué sé yo qué, ganan menos que los varones, en un solo departamento, hoy, en siglo XXI. Y yo verlo con los ojos así, decir, pero esto no está, ¿pero qué es esto? Y entonces tratar de sentarme y digo, pero que no, porque estos son 14 libros que hay que escribir, yo tengo mucho trabajo, yo no puedo hacer esto. Esto fue el semestre pasado, a ese nivel, ¿no? Mujeres escalando a puestos que tenían varones, pero con un salario menor, en mi propia cara, a mi edad. Y ya esto. Entonces, algo que usted decía que me pareció genial, profesor. Luchas que tenemos que son milenarias, porque las mujeres hemos estado peleando desde que los varones hicieron estas cosas. Son milenarias. Bendito, si no hemos alcanzado las metas que teníamos que alcanzar, ¿por qué abandonarlas? Si las abandonamos, ¿qué hacer? Usted decía, ¿y qué se hace? Debemos de
hacer, aunque me crucifiquen las personas que me quieran crucificar, como decía Mao Zedong, de 2 pasos hacia atrás. Cuando usted vea que sus ideas y lo que usted hace se parecen a la del enemigo suyo, y en este caso son la gente que tienen estas prácticas que atentan contra mi barriga y el bienestar de mi familia, porque yo estoy trabajando, ¿no? Entonces tengo que echar 2 pasos hacia atrás y repensar todo. Dice, pero ven acá, ¿qué es esto? No, espérate. Esto hay que resolverlo. Y quizás la metodología, las estrategias que hemos estado utilizando no son las adecuadas. Entonces, también pensar en cuál estrategia utilizar para cambiarla, añadiendo lo que el profesor decía. Y sí, es verdad, eso está bien, pero si se requieren de otras cosas, o sea, usted arranca la hierba mala de su jardín, lo que tiene en jardín, yo no tengo ninguno, pero la hierba mala sale y usted la arranca, ¿verdad? A usted le duele la barriguita y usted va al médico y le dan una cosa y se va el dolor de barriga, usted resuelve eso, ¿no? Pues utilizar los mismos métodos también con la gente que no quiere aprender, que se resiste a aprender, que en verdad a mí me da 3 pepinos, ya se me salió no sé qué cosa. Yo lo que quiero es que me dé lo que me toca. Yo lo que quiero es que le dé al pueblo dominicano lo que le toca. Después de eso, si quiere aprender, que aprenda, y si no quiere aprender, que se muera bruto. Quiero decir muchísimas gracias porque podemos seguir con esta conversación por horas. Estoy aquí estimulada, ya saben, porque ustedes dos juntos aprendo muchísimo.